a biblical basis for Nosotros tenemos missions. que enseñar la base bíblica de las misiones. We need to work with the local church Nosotros tenemos que trabajar con las iglesias locales and let the local church y respond. dejar que las iglesias locales encuentren su manera de responder a este desafío. In fact, that brings me to a second passage I would like to read to Y esto you. me lleva entonces al segundo pasaje que me gustaría compartir con We can ustedes. turn to Acts chapter Si pueden, por 13. favor, mirar allí en Hechos capítulo 13. In Acts chapter 13, the three verses. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 13. Now in the church at Antioch were prophets and teachers. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them. Entonces, habiendo o después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron o despidieron. This passage is actually the setting aside of the first two missionaries of the New Este Testament. pasaje muestra la dedicación, la separación, digamos, la encomendación de los primeros 2 misioneros del Nuevo Testamento. Now we know from reading the rest of Acts Ahora sabemos muy bien por la lectura del resto de los hechos how God used Barnabas and Paul. cómo Dios usó a Bernabé y a Pablo. But the interesting thing about this passage Pero la cosa interesante de este pasaje en particular, is that the setting aside of these two men que happened. la dedicación, la encomendación de estos 2 hombres It happened in the local church. ocurrió dentro del contexto de una iglesia local. The church at Antioch was a gathered group of Christians. La iglesia de Antioquía era un grupo de personas, un grupo de cristianos reunidos muy especialmente. And the text tells us that it was the leaders gathering together in prayer. Porque dice el texto que eran los líderes que se estaban reuniendo o estaban reunidos en oración. The challenge for any church is Así que always for the leaders El desafío para toda iglesia siempre está en el liderazgo. to be prayerfully considering who is God asking to set Para que el apart. liderazgo de esa iglesia considere cuidadosamente en oración la pregunta de ¿a quién Dios quiere enviar de nuestro medio? Who is God calling into his ¿A ministry? quién Dios está llamando al ministerio de los que aquí están? But in this situation, the Bueno, Holy Spirit speaks. En esta situación en particular es el Espíritu Santo el que habla. You see, the Holy Spirit is a spirit of mission. ¿Ves? El Espíritu Santo es el Espíritu de misiones. The Holy Spirit is the one sending us out, El pushing Espíritu us Santo es el out, que nos envía, el que nos empuja, el que nos mueve hacia afuera, making us feel el uncomfortable, que nos incomoda, el que nos hace sentir incómodos, reminding us of the world that's waiting el for que nos us. recuerda constantemente de ese mundo que está allá afuera y nos espera. So into this situation, the Holy Spirit comes and Así que en speaks esta situación exactamente ingresa, entra el Espíritu Santo y habla. and says, set Y apart, dice, apártenme, sepárenme, set these two men apart, sepárenme a estos 2 hombres, and then send them forth. dedíquenlo y ahora envíenlos. Now you see, for Paul, or Saul as he's Ve still por referred to, Saulo o Pablo, todavía aquí se refiere como Saulo, quien fuera Pablo, quien es Pablo luego. this is actually 11 years after his conversion Para experience. Saulo, Pablo, esto ocurre 11 años después de su conversión. You know, earlier in Acts, we read about how Paul met Christ Antes, en Hechos, el relato nos cuenta de cómo Saulo se encontró con Cristo on the Damascus en el road. camino a Damasco. He meets Christ and he's Se blinded. encuentra con Cristo, queda cegado, And then when he can see, he realizes what he was blinded for. y cuando él puede ver se da cuenta por qué había quedado ciego. He is given a new mission in life. Se le da una nueva misión en su vida. And while he knew the scriptures very well, Y aunque él conocía muy bien las Escrituras, he did not know Christ. no conocía a Cristo. You see, we can come to church. O sea, nosotros podemos venir a la iglesia, We can read the Bible. podemos leer la Biblia, We can have Christian friends. podemos tener amigos cristianos. In fact, we can grow up in a Christian Y de hecho family. podemos hasta crecer en una familia cristiana. But we still have to meet Christ. Pero aún así tenemos que encontrarnos con Cristo. We still have to accept his invitation. Todavía tenemos que aceptar la invitación de Cristo. And even when we
do that, Y aun cuando lo hacemos, there's still preparation. todavía queda la preparación por delante. In this case, Paul had 11 years of En preparation. este caso, Pablo había tenido, antes de este punto, 11 años de preparación. He sat in the ministry of the church of Antioch Se for había a whole year. sentado en el ministerio, había participado del ministerio de Antioquía por lo menos un año antes de llegar a este punto. And then he was sent. Y luego, entonces, finalmente fue enviado. You see, preparation for involvement in God's mission can take time. La preparación para tu participación en la misión de Dios puede llevar tiempo. In fact, some of us have to go away and get theological Bueno, de training. hecho, algunos de nosotros para hacer esto necesitamos dedicar tiempo para recibir capacitación teológica. All of us need to be discipled Todos nosotros tenemos que ser discipulados, because we need to be strengthened in our faith in order to be sent. porque tenemos que estar fortalecidos en nuestra fe antes de poder ser enviados. Now, my parents, who are from the U.S., Mis padres, que como ya dije son de los Estados Unidos, in 1958 en 1958 went to the island of New Guinea fueron por primera vez a esta isla que se llama Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea ahora, as missionaries. como misioneros. To get to New Guinea back then took 4 weeks on a ship. Para llegar a ese lugar, desde donde salieron, les llevó 4 semanas en barco. And my mother said she was sick for 4 weeks Y mi madre dijo que estuvo enferma, mareada, mal durante las 4 semanas, with seasickness con mareos constantes durante las 4 semanas. or feeding the fish. O alimentar a los pescados, o sea, con lo que ella sacaba, alimentaba a los pescados. In other words, it was not an easy trip. O sea, lo que quiero decir, no fue un buen viaje ni placentero, ni mucho menos. Today we can get on an airplane. Nosotros hoy, en la actualidad, nos subimos en un avión. In fact, tomorrow I'm going back to Melbourne and it will take 14 hours. to Mañana fly yo there. me tomo el avión a Melbourne y me va a llevar 14 horas el viaje. On Tuesday night I should see my family. El again. martes voy a estar con mi familia. But back in 1958 the Pero world was en different. 1958 el mundo era muy distinto. So not only did God send my parents who had finished their theological training and other training to Papua New Guinea, Así que mis padres no solamente fueron enviados por el Señor para ayudar en la capacitación y el entrenamiento en Papúa Nueva Guinea y para hacer otras cosas, He actually sent them to one of the most inaccessible places in the sino que country. dentro de Papúa Nueva Guinea el Señor los mandó a uno de los lugares más aislados e inhóspitos de toda la isla. They had to fly into a very small airstrip. Tuvieron que volar, estando dentro del país, a un pequeño aeródromo perdido por allá. They had to hike 6 hours through the mud. Luego tuvieron que anduver 6 horas en una zona pantanosa. They had to live amongst people who had never before seen a white woman. Tuvieron que vivir en medio de un pueblo que nunca habían visto a una mujer blanca en toda su vida hasta ese momento que llegó mi madre. The only white man they had seen was an Australian patrol Y officer. de mi padre, el único hombre blanco que habían visto una sola vez era un oficial de una compañía petrolera de Australia, la única persona blanca que habían visto hasta ese momento. They spoke no other language than their own called Kewa. No hablaba esa gente ninguna otra lengua sino su lengua nacional, caquegua. They were so steeped in their animistic religion. Estaban tan enraizados, tan sumergidos en sus tradiciones animistas, They lived every day in fear. que vivían día a día bajo tremendos temores. They were afraid of the evil spirits. Tenían miedo de los espíritus malignos, They were afraid of their neighbors. tenían miedo de sus vecinos. And as a result, Y como resultado de todo esto, they killed and ate their neighbors. mataban y se comían a sus vecinos. Now, the Australian government had put a stop to their cannibalism. Ahora, el gobierno australiano que estaba en control de la isla en aquella época puso una prohibición al canibalismo que se practicaba. And they said for 4 years no one had been killed and eaten. Y entonces dijo, bueno, por 4 años no mataron a nadie ni se lo comieron durante 4 años este periodo de tiempo. So it was all right for my parents to go Así que live entonces there. como por 4 años hubo abstención, digamos así, mis padres podían entrar al país. The Australian government was pretty sure my parents would not be eaten. Y el gobierno australiano le dijo que tenía bastante seguridad que mis padres no iban a ser comidos. And into this situation I was born Y and yo raised. nací en esa situación y fui criado en ese contexto. And I grew up as a Kewa boy. Y yo nací como un joven caguegua.
uno de ellos, uno como ellos. About 15 years later, the Keiwa people held the New Testament in their 15 años más hands. tarde que llegaron mis padres, los Kiowa tuvieron por primera vez el Nuevo Testamento en sus manos. My father had helped them translate it. Mi padre había ayudado en la traducción. My mother had helped them read their language. Mi madre había ayudado a que ellos fueran alfabetizados y leyeran su propia lengua. And when they went to sell the New Testament, Entonces cuando fueron a llevar los Nuevos Testamentos y a venderlos, of course the people were very poor, so así que la gente muy pobre, por supuesto. they could Entonces only afford a few pesos podría equivalente hoy pagar apenas un par de pesos for one copy. para un Nuevo Testamento. And it looked like the people didn't care. Y parecía que a la gente no le importaba en absoluto tener eso. It looked like the people didn't really understand why God would bother giving him his word in La their gente language. decía, no nos importa ni nos interesa. ¿Por qué Dios se preocuparía de que nosotros tuviéramos su palabra en nuestra lengua? Their traditional ways were so strong. O sea, sus tradiciones eran tan fuertes It was so difficult for them to y change. era tan difícil para que cambiaran. My parents left that place Así que mis padres finalmente salieron de ese lugar and went on into other y ministry. fueron a hacer otro ministerio. And 30 years later, Y 30 años más tarde they were contacted by a pastor. se puso en contacto un pastor con mi padre. He was a Keiwa Era pastor. un pastor Kiowa. He had grown up Él había crecido with his parents reading him the scriptures con sus padres leyéndole la escritura que mi padre había traducido in his own language. en la lengua de ellos. But the problem was the New Testaments were so old they fell apart. Pero el problema era que el Nuevo Testamento ya estaba tan viejo que se les caía a pedazos. The cockroaches ate Las them. cucarachas, algunos se lo habían comido inclusive. And the language had changed. Y después de tantos años la lengua había cambiado. So he asked my father, will you help me revise the New Así que Testament? vino a pedirle a mi padre ayuda, a ver si mi papá podía ayudarle a revisar el Nuevo Testamento, actualizarlo. So my father, who was 70 years old Así que mi then, padre, que tenía 70 años de edad en ese momento, went with my mother se back fue into con the mi mamá village. nuevamente a aquel lugar donde ellos habían estado cuando eran jóvenes. And in 1 year they revised the New Y en un Testament. año completaron la revisión del Nuevo Testamento. And then a year later it was dedicated Y un and año given to the people. posterior, 2 años después, entonces fue dedicado a la gente del lugar. And so El I Nuevo had, Testamento nuevo, revisado. I had the privilege of going to that Y yo dedication. tuve el gran privilegio de participar en esa dedicación luego de la revisión. You should have seen the joy and Ustedes excitement. tenían que ver la cara, el gozo, el apasionamiento que había en esa gente. More than 3,000 people had gathered. Más de 3.000 personas se reunieron para esa dedicación del Nuevo Testamento. 5 church denominations meeting 5 together. denominaciones ya había presentes y se reunieron para esa dedicación. And when the Bibles were presented, Y cuando el Nuevo Testamento y la Biblia fueron presentadas en esa noche, the people clapped and cheered, la gente gritó, aplaudió, vitorió and they stood in a long line to y buy se their pararon copies. luego en una gran fila, larga fila, para poder adquirir una copia de esa And now, escritura. and now 4 years later, Y ahora, 4 años más tarde, this same group of people are translating the Old Testament, es el mismo grupo de personas que fue capacitado ahora para traducir el Antiguo Testamento. led by that one pastor, Está dirigido por ese pastor que fue a ver a mi padre, Pastor Wopa. el pastor Wopa. But about 2 months ago, Hace 2 meses atrás, when Wopa was in the village, cuando Wopa estaba en su aldea allá, a lady came up and attacked him with an axe una mujer vino con un hacha y lo atacó a Wopa and nearly killed y him. casi lo mata. Unfortunately, by the grace of God, Por la gracia de Dios, he survived. sobrevivió a ese ataque el pastor. There just happened to be an ambulance in the village at that time. Y por casualidad había una ambulancia en la aldea, no la había, pero en ese momento había una ambulancia en la It took aldea. him away 2 hours away to Lo the nearest llevaron hospital. 2 horas de camino al hospital más cercano que tenían. He spent a month in Estuvo hospital, un mes hospitalizado and now he is up. y ahora está nuevamente walking. sirviendo y andando muy bien. When he returned to the village, Cuando volvió después de todo esto a la aldea, el pastor, all of his family said to him, toda la familia de él le dijo, "You must take revenge." tenés que vengarte. You see, in our culture, En nuestra cultura, if somebody harms you, si alguien te lastima, te hiere, you must give them the same harm tenés back. que ocasionarle el mismo dolor, infligirle la misma herida que te You hizo. must find Tenés that que woman, devolverle exactamente lo mismo. and you must attack her. O sea, que tenés que encontrar a esta mujer y hacer exactamente lo que ella te hizo a vos. And Wopa said, Y Wopa, el pastor, dijo, "No, no, we are going to live by God's nosotros vamos ways. a vivir por la palabra de Dios, a la way- manera de Dios. The ways of our religion only bring death and Las destruction. maneras de nuestras religiones tradicionales que teníamos solamente traen muerte y destrucción. God's ways bring love and Los life. caminos de Dios traen amor
y dan vida. You see, for Wopa, ¿Ves? Para Wopa, the words were more than words las palabras on paper. fueron más que palabras escritas en papel. These were living words that Eran palabras vivientes he was prepared to live by. por las que él estuvo listo para vivir en todo su sentido. As Christians, we hold in our hands perhaps the most powerful tool, weapon, book ever written, Como ever cristianos produced. tenemos en nuestras manos el libro, la herramienta, el arma más efectiva, mejor, mayor que la historia pueda conocer. But it is totally useless Pero es completamente inútil when it sits on a shelf, cuando está descansando en una estantería, when it doesn't get read, cuando no se lee and when it doesn't get applied in y daily cuando no life. se aplica y no se vive a la vida cotidiana. You see, we as Christians have this awesome Ven lo responsibility que digo, nosotros como cristianos tenemos esta tremenda responsabilidad to see the world transformed. de ver la transformación del mundo. And it just takes one of us Y requiere uno de nosotros. to see perhaps our family or our marriage transformed. Quizás para que nuestro matrimonio, nuestra familia sea transformada. It only takes one of us to transform a business. Se necesita a uno solo para transformar un negocio. It would only take a few of us to transform a government. Se necesita unos pocos de nosotros para transformar un gobierno. But the problem is that we hold ourselves back. Pero el problema es que nos retenemos, nos guardamos. I guess we're afraid to go out of those locked doors. Quizás, creo, es porque tenemos miedo de salir de las puertas trancadas, cerradas. But God has this very active interest in the world. Pero Dios tiene este interés activo en el mundo. And He is moving people from all nations Y Él está moviendo a personas de todas las naciones to touch all nations. a tocar, a ir a todas las naciones. Let me tell you another brief story about another island in the Pacific Déjenme Islands. contarle, mejor dicho, una historia más de otra isla del Pacífico. This island is called New Caledonia. Esta isla se llama Nueva Caledonia. It's owned by the French, a French territory. Es un territorio francés, bajo el gobierno francés. And in the late 1980s, Y en la última década de 1980, the people of New Caledonia had an uprising. la gente de Nueva Caledonia tuvieron un disturbio, tuvieron problemas. And they wanted to overthrow the French government Y querían entonces sacarse de encima el gobierno francés que los gobernaba and expel them from their y territory. expulsarlos de su isla, de su territorio. And so the people turned to their black magic, Así que la gente, el pueblo de Nueva Caledonia, fue a consultar a sus brujos negros, and they used their black magic a la magia negra, against the French y military. comenzaron entonces a usar la magia negra contra los militares franceses que estaban en su lugar, en su isla. The French had sent in tanks and heavy artillery. Los franceses habían mandado tanques y artillería pesada para sofocar este levantamiento. The troops were heavily armed. Las tropas estaban armadas hasta los dientes. And these Melanesians, these people from New Y estos Caledonia, melanesios, la gente originalmente étnica melanesia de Nueva Caledonia, made a pact with the devil. hicieron un pacto con el diablo. And they said, we'll sell ourselves to you Y ellos dijeron como nación, nos vamos a vender, nos ofrecemos a ti, if you will help us si nos ayudas overthrow the French. a vencer y a expulsar a los franceses. So what they were able to do is they would go into the camps of the French military, Así que lo que hicieron era entrar en las líneas francesas, even in broad daylight, aún a plena luz del día, and they would help themselves to the French's guns. iban a ofrecerse y ponerse delante de las propias armas francesas. And they were not discovered. Y a plena luz del día ni aún así los podían descubrir. And then the French would realize something's missing and they would go chasing these O rebels. sea, desaparecían cosas, los franceses no podían encontrarlos y descubrían que las cosas faltaban, así que empezaron a perseguir a estos rebeldes que And they estaban haciendo esto. would drive up into the forest and try to find them. Así que se metían, hacían incursiones en la selva para tratar de encontrar a los rebeldes. And they could never find them. Pero no podían encontrar a ninguno de ellos. This dragged on for a long time. Esto sucedió así por mucho tiempo. And eventually the people of New Caledonia, the rebels, Así que finalmente esta facción rebelde de Nueva Caledonia they changed. cambiaron. You see, some of them realized what they had done. ¿Saben qué pasó? Algunos de ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho, They were actually living in fear,
que estaban viviendo en miedo, bajo el temor. They weren't afraid of the French. No estaban con miedo de los franceses. They were spiritually afraid of what they'd done. Estaban espiritualmente llenos de miedo, de terror por lo que habían hecho, espiritualmente hablando. And one of the head leaders became a Christian. Así que uno de los líderes rebeldes se convirtió a Cristo. And in that culture, when the chief becomes a Y en Christian, esa cultura, cuando el jefe Everyone else does. se convierte o hace algo, el resto lo sigue. I had the privilege of going and meeting these rebels, or so-called rebels, several years later. Tuve el privilegio de reunirme con estos rebeldes, o llamados rebeldes, pocos años después que esto había pasado. They sat and sang a hymn to me Se sentaron, me cantaron un himno that they had written when they became que Christians. ellos mismos escribieron después de haberse convertido a Cristo. And that hymn Y ese himno described what it would be like describe when we sit in the presence of God. lo que será cuando nos sentemos en la presencia de Dios, When we gather before Him in His throne in heaven cuando nos reunamos alrededor de su trono en los cielos and we worship Him y le adoremos without fear, sin miedo without alguno, darkness, sin oscuridad de ningún tipo, without hostility. sin hostilidad. That's what transformation looks like. Así se ve la transformación. Eso es People transformación. who have sold them out completely to the evil one, Personas que se habían vendido totalmente al diablo, then having a transformation teniendo una transformación of their completa heart and mind, del corazón y de la mente. all because somebody took the time Todo porque alguien se tomó el tiempo to share the de gospel with them. compartir el evangelio con ellos. And after that happened, there was peace in Y that después island. que eso ocurrió, vino nuevamente la paz en esa isla. And there still is peace Y on todavía that hasta el día island. de hoy viven en paz. You see, the gospel can transform ¿Ves? a El nation, evangelio puede transformar una nación, but it takes obedience of His children. pero requiere la obediencia de los hijos de Dios. So as I close, my challenge to each of us Al cerrar, al finalizar, quiero dejarles este reto a todos ustedes, este desafío. is what is holding us back? ¿Qué nos retiene? ¿Qué nos mantiene encerrados? What are the locked doors that we're hiding behind? ¿Cuáles son las puertas trancadas detrás de las cuales nos escondemos o nos resguardamos? What's keeping us from living for Christ? ¿Qué nos impide vivir totalmente para Cristo? What's keeping us from being His agents of transformation? ¿Qué nos retiene de ser estos agentes de transformación? What's keeping us from being obedient in every aspect of ¿Qué nos life? impide ser obedientes en todo aspecto de nuestra vida? You see, we each probably have to unlock a door that's stopping us. Ven, cada uno de nosotros tenemos que abrir alguna puerta que está cerrada, trancada y que nos detiene, nos impide. Some of us, God will call into full-time Christian A algunos de ministry. nosotros el Señor nos llamará tal vez al ministerio a tiempo completo. And I want to thank you for your support of the Y Vegas. especialmente aquí quiero agradecerles a ustedes por el sostén, el apoyo que le dan a Los Vegas. Whether you realize it or not, Aunque ustedes se den cuenta o no, by sending one of your own to al Malaysia, enviar a unos de ustedes mismos a Malasia, you are part of God's transformation ustedes son parte de la transformación de Dios in the nation of en la Malaysia. nación de Malasia. Two of them went. Dos de ellos fueron. Hundreds of you have stayed behind. Cientos de ustedes se quedaron aquí, detrás. And through your prayers Y a and través de financial sus support, oraciones, de su apoyo financiero, they can continue to ellos minister. pueden seguir haciendo el ministerio en aquel lugar. You see, each time we send a missionary ¿Ves? Cada somewhere vez in que the world, enviamos a un misionero a alguna parte del mundo, hundreds of Christians remain behind, cientos cristianos quedan en el lugar, praying and giving, orando y dando so these people can para serve. que esos otros puedan estar sirviendo en aquel lugar. But others of us don't have to go very Pero far. otros quizás no tenemos que ir tan lejos. God can use us to Dios puede transform usarnos para transformar our schools, our nuestras escuelas, businesses, our nuestros negocios, families, nuestras familias and our nation. y nuestra nación también. I think the most important question Creo que la pregunta más importante is, how does God want to use you, es cómo querrá usarte Dios. and what's stopping you? Y la segunda, ¿qué impide que Él te use? And remember the words that Jesus gave His Y disciples recuerden las palabras que Jesús les dio a sus discípulos in Matthew 28 en Mateo 28, as He sends them out. cuando los envía He says, remember, y les dice, I'm with you always, recuerden, he aquí yo estoy con vosotros even to todos the los ends of días, the earth, even to the end of hasta time. el fin del mundo. I am with you always. Estoy con vosotros todos los días, estoy con ustedes siempre. Let's not forget that promise. Nunca olvidemos esa promesa. Let me pray for us. Permítanme orar, sí.
Heavenly Father, we come before you tonight. Padre Celestial, venimos ante ti en esta noche. We lay our lives before you, Entregamos nuestra vida delante de ti. and we ask you to show us Y te pedimos que nos muestres how you want to send us, cómo quieres enviarnos, where you want to send us to. dónde quieras enviarnos. What aspect of life or society or this world do you want to transform through us? ¿Qué aspecto de la vida, de la sociedad, de esta sociedad, del mundo quieres transformar por medio nuestro? How do we prepare for this calling on our lives? ¿Cómo nos preparamos What training para do we este need? llamado? ¿Qué capacitación necesitamos? What involvement in our local church do we need as we prepare? ¿Qué participación necesitamos tener en nuestra iglesia al prepararnos para que tú nos uses? Whatever your calling is, Lord, help us to be faithful. Cualquiera sea tu llamado, Señor, ayúdanos a ser fiel, Help us to be obedient. ayúdanos a ser obedientes And help us to never forget y ayúdanos a no olvidarnos jamás that you are with us que always. tú estás siempre con nosotros. Thank you for that promise. Gracias por esa promesa. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Gracias. El hermano es el coordinador de Wycliffe Internacional. De alguna manera es el jefe más alto que tiene Marilina y Willy, ¿no es cierto? El subjefe es Daniel Bianchi, el traductor, pero a este lo tengo más controlado. Así que vamos a decirle a Marilina y Willy que nos saluden y saluden también a su jefe. Hola Marilina y Willy. Hola, buenas noches. A verte otra vez, saludanos otra vez. Hola, ¿nos escuchan? Buenas noches. Sí, los escuchamos. Sí, y lo vemos en una foto. Bueno, el jefe de ustedes nos ha hablado poderosamente en esta noche. Quizá ustedes quieran decirle algo, así que Willy, decilo vos en español y Marilina lo traduce al inglés, porque no solamente está Kirk Franklin, sino que hay 35 jóvenes de Scottsdale. Y sería muy bueno que Daniel le diga que nosotros como iglesia somos socios con la iglesia de Scottsdale. We have partnership in supporting our missionaries. Part of the support came from our church. Parte del sostén viene de nuestra iglesia, and part of the support of them came from Scottsdale Bible Church. Y otra parte viene de la iglesia de Scottsdale. Así que, Marilina, tenés un público internacional y Willy también. Habla Willy en español y que Marilina, que es mejor bilingüe que vos, le traduzca a todos los ingleses. Bueno, simplemente darles gracias por estar ahí. Gracias por tomarse tiempo para venir, gracias por ser parte de todo, gracias por ser una parte muy importante de nuestro trabajo acá, a los dos, a los tres en realidad, a la iglesia de la Puerta Abierta, a la iglesia de Scottsdale, a Kirk que está ahí, a Daniel también. Es un privilegio estar acá, sabiendo que están ustedes ahí atrás, así que simplemente darles gracias, que espero que estén disfrutando de la Argentina, de la comida argentina. Lástima el frío, pero bueno, hay que aguantar. Simplemente decirles gracias, porque la verdad que es un privilegio estar acá, sabiendo que todos ustedes están ahí atrás. Elina traduce o dice su propio. Agrego como Daniel. Daniel lo agregó. I just want to thank Kirk and everybody from Scottsdale Bible and Church too for being there. It's a privilege for us to be serving here, knowing that we're not alone, we're not doing this on our own, but we have all of you supporting us and praying for us. So we just pray that go to Buenos Aires and have a good time there, and the Lord use you and guide you through our country that we also love, and
again, want to say thank you for your partnership and serving with us. First, thanks for going to our church. I know Jose is there too, and big hug from us here. And to everybody from Scottsdale, we love you guys. Have a fun time. Muy bien. Bueno, muchas gracias Marilyn y Willy. Son las 8 menos cuarto de la mañana allá. Así que les agradecemos mucho que se hayan levantado temprano para saludarnos. Que Dios les bendiga mucho. Un aplauso de todos Un beso. para ustedes. Se fueron. Muy bien. No hicimos poner de pie a todos los chicos Scottsdale. Diego, vení, presentá el grupo, vení, y qué es lo que van a hacer. Que no traduzcamos así, si Diego quiere decir algo malo acerca de ello, lo puede decir con toda libertad. Son 34 los chicos que vienen de Estados Unidos. Austin, Stephanie, Brad y Jason, ellos 4. Jason, el último, es el pastor de jóvenes y los otros 3 están liderando al equipo. Ahí tenemos 2 más, miren. 3 más. ¿Cómo era su nombre? Andy. Andy es uno de los ancianos de la iglesia, es como un líder de toda la iglesia. Llegaron de 45 grados de temperatura, se les perdió el equipaje y les llegó recién ayer a la mañana a las 9 a la iglesia, pero están muy bien, gracias a Dios, están disfrutando, están muy contentos en todas las familias. Y tenemos intenciones de servir juntos durante toda la semana. Los chicos de Argentina aprovechamos esta vez que pudieran venir en vacaciones de invierno, así que queremos pasar un muy buen tiempo juntos. Y mañana vamos a pasar tiempo acá en la iglesia porque pintando y reacondicionando algunas cosas. Esperemos que la lluvia nos deje porque la intención era trabajar ahí afuera. El día martes van a estar pasando la noche del lunes y el martes a un lugar que para nosotros es casi Tierra Santa. Van a ir a trabajar a Máximo Paz y ayudar con la construcción y con la limpieza en algunos lugares. Hicimos Tierra Santa porque es tan importante Máximo Paz para nosotros en los campamentos, así que estamos contentos que puedan pasar una noche allá. El jueves vamos a estar yendo a Tigre y el día viernes a la cárcel. El sábado en Paso del Rey y el viernes estuvimos divididos en 2 grupos. Algunos fuimos a Congreso y a 9 de julio a la zona del Obelisco a repartir comida y otro grupo fue a la Plaza Flores y a la Plaza 11 a repartir un guiso bien calentito que prepararon. En esta semana, además de esto, un grupo de nosotros, no de chicos de Estados Unidos, sino chicos de acá de la iglesia, van a viajar a Chaco. Bueno, me hicieron un lío bárbaro con las fechas anoche, así que no sé cuáles son las fechas, pero en realidad creo que es del 21 al 25 el viaje a Chaco, o como ellos quisieron organizar, no sé qué. Así que en estos días van a estar viajando a Chaco a servir en una escuela, en un hogar de niños donde hay una colonia, y otro grupo va a estar yendo al Tigre por 2 noches. Muy interesante porque este es un proyecto que también tenemos con la escuela primaria. Me llamó Jacqueline el lunes y me contó que los chicos de la isla en estas 2 semanas comen muchísimo menos por ser elegante, comen muchísimo menos porque no van a la escuela y no tienen comida. Así que la escuela más nosotros vamos a juntar comida para poder llevarles y que ellos puedan tener una caja de comida para estas 2 semanas. Y nos vamos a estar uniendo a una asociación vecinal ahí en la isla para ayudar a mejorar un camino público, no solamente un lugar de la iglesia, sino un camino público para que la zona de la isla pueda acceder desde el río mejor hacia el centro de la isla. Así que esto es todo lo que va a ocurrir en esta semana. Nos propusimos tener un mes de julio hacia afuera con ellos y también nosotros. Así que si usted tiene ganas de sumarse a algo, Pablo, ponete de pie, Pablo. Pablo es argentino, él.
Así que usted puede verlo a él y él va a contarle cuáles van a ser las cosas, o me ve a mí o a cualquiera, y se puede sumar si quiere venir a cocinar guisos, si quiere ir al Tigre, si quiere ir a la cárcel, si quiere viajar a Máximo Paz, si quiere mañana venir a dar una mano acá también. Vamos a estar trabajando, Paso del Rey, vamos a estar trabajando muchísimo durante toda esta semana, porque a eso vinieron ellos, a compartir el amor del Señor de una manera práctica y que se pueda tocar. Gracias, Diego. Un fuerte aplauso a los... Thank you for coming. Quizás sea bueno señalar que a veces nosotros pensamos que porque vienen de un país rico, alguien les paga el pasaje. Muchos de ellos trabajaron 2 o 3 meses ahorrando dinero para poder pagarse el pasaje, haciendo toda clase de trabajo. Así que no los miren como turistas que vienen porque les sobra el dinero, sino que hicieron un gran esfuerzo, muchos de ellos, para venir y estar con nosotros y servirnos. Si nos hubieran traído, no digo mucho, pero en vez de 47 grados, 10 grados de calorcito, hubiéramos estado más agradecidos. Pero bueno, así es la cosa. Vinieron en la semana más fría de la década, según dicen. Vamos a prepararnos para ofrendar al Señor. Quiero decir que el domingo pasado repartimos